En el corazón de Castilla, bajo el cielo firme de Ávila, nació Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, en una familia de profundas raíces cristianas y nobles aspiraciones. Desde pequeña mostró una disposición singular hacia lo divino, un alma inquieta que buscaba sentido más allá de los juegos y deberes cotidianos. Fue una niña viva, de imaginación ardiente, que junto a su hermano soñaba con alcanzar el martirio por amor a Cristo, deseando correr hacia la eternidad con la inocencia de quien apenas comienza a vivir. Aquella chispa juvenil, aunque detenida por las manos prudentes de su familia, fue la semilla de una vocación extraordinaria. La muerte de su madre marcó un giro definitivo en su camino interior. Con apenas 14 años, Teresa elevó una súplica silenciosa a la Virgen María para que fuera desde entonces su Madre Celestial. En medio de la pérdida, nació en ella una intimidad nueva con Dios, aún envuelta en los velos de la duda y el mundo. Al crecer, como muchas jóvenes de su tiempo, comenzó a interesarse por la belleza exterior, las lecturas de caballerías y los halagos de la sociedad. Sin embargo, dentro de sí ardía un anhelo más profundo, un amor que no encontraba satisfacción en lo pasajero. A los 20 años, en un gesto valiente y contracultural, escapó del hogar paterno para ingresar en el convento carmelita de la Encarnación, desafiando la voluntad de su padre. Aquel acto fue más que una fuga, fue el inicio de una entrega total. Los primeros años en el convento no fueron fáciles. Teresa se debatía entre la enfermedad, la frialdad espiritual y una lucha interior entre el amor humano y el amor divino. Su salud se quebró hasta el punto de casi morir, y durante años quedó sumida en una aridez que parecía no tener consuelo. Pero en ese silencio, el Señor tejía un plan mayor. La experiencia de la oración comenzó a transformarla. Primero, como un deber soportado. Después, como un encuentro buscado. Teresa aprendió a hablar con Dios como con un amigo, sin fórmulas rígidas, en la verdad desnuda del alma. Poco a poco, el Señor fue derramando en ella luces y consuelos que la fortalecieron. Las visiones interiores, las locuciones, las presencias de Cristo se volvieron cada vez más frecuentes, despertando en ella un deseo inquebrantable de vivir solo para Dios. Con el tiempo, Teresa empezó a ver con claridad que la vida religiosa de su convento necesitaba renovación. La relajación de las reglas, la falta de recogimiento y el bullicio del mundo que se filtraba tras los muros le impulsaron a fundar un nuevo Carmelo, más austero, más centrado en la oración y en la pobreza evangélica. Nacía así San José de Ávila, el primer convento reformado, en medio de críticas, sospechas y desafíos, pero también con la certeza de que era voluntad de Dios. Aquel pequeño inicio, tan frágil en apariencia, se convertiría en el germen
de una reforma que cambiaría para siempre la historia del Carmelo. Teresa se convirtió en fundadora, en peregrina del espíritu, recorriendo caminos polvorientos de Castilla para establecer nuevas comunidades de oración. En cada fundación dejaba algo de sí misma: su fe inquebrantable, su humor alegre, su sabiduría práctica, su amor a la pobreza, su entrega sin medida. Sus escritos comenzaron a brotar como manantial. En ellos plasmó su experiencia de Dios, su pedagogía espiritual, su lucha con los demonios interiores y exteriores y su camino hacia la unión mística. No era una santa del aire, era concreta, fuerte, inteligente, conocedora del alma humana. Sabía leer los corazones, sabía corregir con ternura, sabía escuchar con profundidad. Sus hermanas la veían como madre, sus confesores como un misterio que desbordaba la teología, y sus enemigos como una amenaza a la comodidad de sus certezas. Teresa avanzaba, descalza pero firme, con el Evangelio como bastón y la cruz como estandarte. Su vida era una peregrinación hacia el interior, hacia el castillo donde habita el Rey. Y mientras caminaba por los campos de España, su alma ascendía a las moradas eternas. En cada convento fundado, Teresa dejaba una huella de fuego. No se trataba solo de levantar paredes ni de reproducir reglas. Ella sembraba espíritu. Enseñaba a sus hermanas a orar en silencio, a escuchar a Dios en lo profundo del alma, a vivir con radicalidad la pobreza y el desapego. Para ella, la verdadera reforma no era estructural, sino del corazón. La oración era el medio por excelencia para purificar la voluntad, ordenar los afectos y conocer a Dios tal como es, no como lo imaginamos. Y esa oración, que en sus inicios había sido lucha y sequedad, se había convertido en su casa, su delicia, su vida. Dios le regalaba momentos de unión tan intensos que no encontraba palabras humanas para describirlos. En sus escritos buscaba imágenes, comparaciones, símbolos que pudieran traducir lo inefable. A veces lo comparaba con una mariposa que se transforma en nueva criatura al fundirse con la luz divina. Otras veces con una lluvia suave que penetra la tierra y la fecunda. Su alma se volvía cada vez más morada del Altísimo, espacio donde el esposo hablaba y ella respondía con amor total. En esas uniones el tiempo parecía desaparecer y lo único que quedaba era el fuego del amor consumiendo toda distracción. No obstante, esos dones espirituales venían acompañados de sufrimientos. Teresa padecía incomprensiones, enfermedades, rechazos, sospechas de herejía, inspecciones inquisitoriales y la constante tensión de llevar una reforma adelante en medio de oposiciones tanto externas como internas. Pero no se detenía. Sabía que no caminaba sola, que Cristo la sostenía,
De él recibía palabras de aliento, luz en la noche, sentido en el dolor. Y así, entre la cruz y el consuelo, iba creciendo en santidad. En medio de esta trayectoria, nos detenemos para orar con ella, imitando su modo de amar, de ofrecerse, de entregarse plenamente. Al contemplar su vida, brota del alma una súplica que no es solo palabra, sino acto de unión. Señor mío y Dios mío, tú que hablabas al corazón de Teresa en el silencio de la celda y en el bullicio del camino, háblame también a mí en este momento. Despierta en mí el deseo ardiente de buscarte, de vivir solo para ti, de entregarte lo poco que soy con la confianza de que tú lo harás todo. Enséñame a orar como ella oraba, no con palabras bellas, sino con corazón sincero, no por rutina, sino por amor. No para alcanzar favores, sino para estar contigo. Dame el don de la perseverancia en medio del cansancio, de la fidelidad en medio de la aridez, de la alegría que nace de saberse tuyo. Teresa, amiga de Jesús, muéstrame el camino que lleva al interior, a ese castillo donde el alma se encuentra con su rey. Ayúdame a atravesar las moradas de la tibieza, de la confusión, del miedo y a entrar en la habitación donde habita la verdad. Ruega por mí, para que no me canse, para que no me pierda, para que no me conforme con menos que la santidad. Señor, haz de mí un templo vivo. Haz de mi vida una ofrenda, haz de mi corazón una morada. Como Teresa, quiero decir, solo Dios basta. Amén. Después de la oración, Teresa volvía siempre con más fuerza. Su contemplación no la alejaba del mundo, sino que la lanzaba con más pasión a la misión. No se retiraba para huir, sino para llenarse. Era en la intimidad con el amado donde encontraba el impulso para afrontar lo cotidiano con valentía. Y así, entre la soledad y la comunidad, entre el silencio y la palabra, fue construyendo una espiritualidad que atraviesa los siglos. Su testimonio comenzó a expandirse más allá de los muros carmelitas. Gente de todos los estados de vida acudía a ella en busca de consejo. Escribía cartas, libros, normas, siempre con sencillez y profundidad. Su pluma no buscaba brillar, sino tocar el alma. Con humor, claridad y firmeza, abría senderos nuevos en la vida espiritual. A los que creían que la santidad era solo para unos pocos elegidos, les demostraba que el verdadero camino hacia Dios está abierto a todos los que se deciden a amar. Y aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu se hacía más fuerte. Sus enfermedades eran múltiples, sus noches largas, sus lágrimas frecuentes, pero también lo era su esperanza. Decía que no importaba lo que el mundo pudiera ofrecerle, porque su tesoro no estaba aquí. Vivía para el cielo sin dejar de pisar la tierra. Amaba intensamente y su amor no se agotaba. En su corazón cabía el Carmelo entero y más allá.
Caminaba con paso sereno porque sabía que cada paso la acercaba al encuentro definitivo con su esposo. Santa Teresa se convirtió sin quererlo en una de las figuras más relevantes de su tiempo. En medio de una iglesia agitada por conflictos internos y externos, en plena contrarreforma, ella surgió como un faro de interioridad, de autenticidad, evangélica, de regreso al corazón. Su vida fue una respuesta radical al llamado de Dios en un siglo en que las formas religiosas se multiplicaban, pero a menudo perdían profundidad. Mientras muchos discutían sobre normas y estructuras, Teresa proponía volver a lo esencial: la oración, la humildad, el amor verdadero. Fue una mujer adelantada a su época, audaz en su palabra y en sus actos. Reformó conventos, escribió libros de doctrina espiritual, guió a sacerdotes, acompañó a laicos y fundó 17 conventos en menos de 20 años. Lo hizo sin títulos oficiales, sin cargos jerárquicos, pero con la autoridad que solo nace de una profunda unión con Dios. Fue perseguida, inspeccionada, criticada y también admirada. Sus consejos llegaban a obispos, nobles y reyes, y sin embargo nunca buscó ser admirada. Una y otra vez recordaba que todo lo hacía por obediencia y que era pura gracia de Dios. No se atribuía a sí misma ningún mérito. Sabía muy bien que si algo bueno brotaba de su vida, era porque Dios obraba en su pequeñez. Teresa no es una figura para idolatrar. Ella misma lo diría con fuerza: no debemos aferrarnos a las criaturas, ni siquiera a los santos, por más gloriosos que sean. Ellos son espejos, caminos, ayudas en el trayecto, pero el destino final es Dios. Él es quien nos ha amado primero, quien nos espera, quien habita en nosotros. Teresa lo comprendió profundamente. Por eso escribía con insistencia que el alma no necesita más que recogerse, cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del espíritu para encontrarse con su Creador. Nada más. Ningún intermediario es necesario cuando se trata del amor verdadero. Los santos, como Teresa, no son atajos ni sustitutos. Son testimonios vivientes de que es posible seguir a Cristo en medio del mundo. Nos animan, nos inspiran, nos dan ejemplo, pero no salvan. Solo Dios salva. Solo en Él está la plenitud. Teresa, con toda su gloria, con todo su legado, con todo su esplendor espiritual, nos grita a lo largo de los siglos una única verdad: solo Dios basta. No los reconocimientos, no los consuelos, no los favores, no las visiones, solo Dios. Veneramos sus reliquias no como fetiches, sino como memoria viva de una existencia transformada por la gracia. Sus huesos, su corazón incorrupto, su brazo conservado, no tienen poder en sí mismos. Nos conmueven, sí, nos acercan, pero no son el centro. El centro es Dios. Y es a Él a quien oramos, es a Él a quien buscamos, es de Él que necesitamos.
Santa Teresa vivió para conducirnos hasta ahí. Ella misma desaparece, se esconde, se humilla para que el esposo brille. Quería ser olvidada. Si con eso Cristo era más amado, esa es su verdadera grandeza. Su vida y su cuerpo siguen siendo señales, pero solo eso, señales. Son como las luces en el camino nocturno. No las miramos por sí mismas, sino por lo que indican. En este caso, señalan hacia lo alto. Nos invitan a mirar hacia Dios, y ahí debemos fijar nuestra vista. El alma no necesita ir lejos para encontrarlo. No hay que atravesar océanos ni escalar montañas. Basta con detenerse, entrar en el silencio interior y decir con humildad: aquí estoy, Señor, he venido a amarte. Es verdad que hay belleza en las reliquias, en los santuarios, en las historias de los santos. Nos tocan el corazón, nos conectan con la tradición viva de la Iglesia. Pero si el alma se queda ahí, si se contenta con mirar sin entrar, se pierde lo esencial. Porque Dios no está preso en objetos, ni limitado a templos. Dios vive en el corazón que se abre, en la conciencia que busca la verdad, en el alma que se entrega. Esa fue la enseñanza más profunda de Teresa, que el reino de Dios está dentro de nosotros. Por eso, al mirar su tumba, al leer sus escritos, al contemplar sus milagros, no caigamos en el error de hacer de ella una meta. Ella es una guía, y como toda buena guía, nos acompaña un trecho, nos orienta, pero luego se detiene y nos señala el cielo. Ese cielo que es Dios mismo, que es amor sin límites, que es hogar eterno. Todo lo demás, incluso las más bellas devociones, deben conducirnos ahí, a Él. Alma humana para Teresa es como un castillo hecho de un único diamante o de un cristal muy claro. Así lo expresó al inicio de una de sus obras más profundas. Una estructura espiritual que no fue solo un tratado, sino el mapa íntimo de su experiencia. Dentro de ese castillo existen muchas moradas. Algunas están oscuras, otras frías, otras vacías, pero en el centro, en la habitación más interior, habita el Rey. Todo el camino espiritual consiste en atravesar esas moradas, reconociendo nuestras debilidades, combatiendo nuestras pasiones, iluminando nuestras sombras, hasta llegar a Él. Teresa sabía que no bastaba con ser religioso por fuera. Conocía el riesgo de vivir en la superficie, con rezos mecánicos, con hábitos sin amor, con costumbres vacías. Por eso invitaba a sus hermanas y a todo cristiano a entrar dentro de sí, a cerrar los sentidos del mundo y abrirlos del espíritu, a dejar que Dios nos hable desde dentro, porque Dios no está fuera, está esperando en lo más profundo, paciente, amoroso, discreto. Solo hace falta buscarlo y tener valor para enfrentar lo que encontremos en el camino. El viaje interior no es fácil. A veces uno entra con entusiasmo,
pero se encuentra con el ruido de los propios pensamientos, con heridas no sanadas, con el orgullo disfrazado de virtud. Hay tentaciones de volver atrás, de distraerse, de fingir que no escuchamos la voz de Dios que llama. Teresa lo sabía, por eso decía que la humildad es la llave para abrir cada puerta. Solo el que se reconoce pobre, limitado, necesitado, puede avanzar. El que cree que ya lo ha conseguido, se estanca. La humildad no es abatimiento, es verdad. Es saber quiénes somos y sobre todo quién es Dios. Las primeras moradas están llenas de ruido. El alma comienza a conocer a Dios, pero aún vive muy apegada a lo exterior. En las segundas y terceras empieza a haber más luz, más deseo de oración, pero también muchas luchas. Solo al avanzar hacia el centro, el alma empieza a rendirse verdaderamente. Y en las moradas más interiores, Dios mismo toma la iniciativa. Ya no se trata de hacer mucho, sino de dejarse hacer. Ya no se reza con palabras, sino con el corazón abierto. Es la unión, la transformación, el descanso en el amado. Es allí donde el alma empieza a vivir con libertad y amor verdaderos. Pero Teresa insiste, nadie debe buscar estos dones por curiosidad o por sentirse espiritual. El fin no es tener experiencias místicas ni consolaciones. El fin es Dios. Amar a Dios por sí mismo, servirle en lo cotidiano, abrazar la cruz con alegría. Ella sabía que había muchas almas sencillas, sin visiones ni éxtasis, que estaban mucho más unidas a Dios que quienes experimentaban favores extraordinarios. El verdadero camino no está en lo visible, sino en lo escondido. Dios actúa en lo secreto, como levadura en la masa, y muchas veces lo hace sin que lo notemos. Por eso, Teresa fue tan clara. La oración no es para especialistas, ni para personas excepcionales. Es un llamado para todos. Todos estamos invitados a entrar en el castillo. Todos tenemos acceso al centro, porque Dios no hace acepción de personas. Él quiere habitar en cada alma que lo busque con sinceridad. Y esa es la buena noticia, que no se necesita ser perfecta, ni santa, ni sabia para comenzar. Basta con querer, basta con decirle a Dios, aquí estoy, y Él se encargará del resto. Así, el castillo interior no es una teoría abstracta, sino una llamada concreta a vivir desde dentro, a no distraerse con lo superficial, a ir despojándose poco a poco de todo lo que no es Dios. Cada morada es una purificación. Cada paso es un acto de entrega. No se trata de acelerar el proceso ni de alcanzar niveles, sino de vivir cada momento con verdad. Teresa nos enseña que la santidad no está reservada para un grupo selecto, sino que es posible para cualquiera que ame de verdad. Y en medio de este proceso, incluso los que se sienten indignos, frágiles, rotos, pueden entrar. Es más, son esos los que Dios suele preferir.
porque su misericordia se derrama mejor en los vasos rotos. El alma que sabe que no puede, se abre a aquel que todo lo puede. Y así, poco a poco, Dios va haciendo su morada. El castillo, que parecía ruinas, se vuelve templo. Y lo que era oscuridad, se llena de luz. Santa Teresa no quiso enseñarnos a admirarla. Quiso enseñarnos a confiar, a caminar, a orar, a no tener miedo. Su mensaje no envejece porque toca el corazón humano en cualquier época. Y hoy, en medio del ruido, de la ansiedad, de la dispersión, su voz resuena como un susurro firme. Entra dentro. Allí está tu paz, allí está tu verdad, allí está Dios. Al final de todo camino, lo único que permanece es Dios. Las personas pasan, las voces se apagan, las historias se olvidan, pero Él permanece, desde siempre y para siempre. No hay otro como Él. No hay corazón que sacie como el suyo, ni palabra que consuele como la suya, ni luz que alumbre como su presencia. Todos los que han creído, amado, servido, han sido solo instrumentos pasajeros en las manos del Eterno. Los santos son ejemplos, sí, pero no el centro. Son testigos, pero no la fuente. El alma no necesita más que a Dios para vivir. Teresa fue una mujer de su tiempo, una persona que respondió con fe a un llamado. Y su mayor mérito fue justamente ese, dejar que Dios actuara. No fue ella la que hizo grandes cosas, sino Dios en ella. Como en cada uno que se abre al amor, como en cada alma que dice, hágase en mí tu voluntad. No celebramos a los hombres, celebramos a Dios en ellos. No buscamos consuelo en figuras humanas, sino en el rostro del único que salva. El alma que ha probado a Dios no necesita más consuelos. Todo lo demás es sombra. Todo lo demás es añadidura. Y es desde esa verdad, desde esa confianza desnuda, que elevamos nuestra oración al único que merece adoración. Dios mío, mi todo, mi principio y mi fin. Hoy vengo ante ti con las manos vacías, sin títulos, sin méritos, sin excusas. Solo vengo porque te necesito. Tú eres el único que llena el corazón. Tú eres el único que permanece cuando todo pasa. Tú eres mi refugio, mi consuelo, mi fuerza. No quiero buscar luces, ni palabras bonitas, ni momentos extraordinarios. Solo quiero tu voluntad en mi vida. Aunque duela, aunque me cuestes, aunque tenga que morir a mí mismo, haz tu obra en mí, Señor. Quítame lo que me aleja de ti. Limpia mi alma, rompe mi orgullo y habita en el centro de mi ser. Si tú estás conmigo, ¿a quién más he de buscar? Si tú hablas en mi silencio, ¿para qué las voces del mundo? Si tú me amas, ¿qué más necesito? Solo tú, Señor. Eres todo. Eres el aire que me da vida, el fuego que me transforma, el agua que me limpia, la tierra firme donde descanso.
Hazme tuyo, Dios. No permitas que me pierda en mí mismo. No me dejes vivir para cosas que mueren. No me dejes amar lo que no eres tú. Toma mi corazón y hazlo morada tuya. Hazme pobre de todo y rico solo de ti. Que en mi vida no haya otro nombre más alto que el tuyo. Que en mis obras no se vea mi mano, sino la tuya. Que en mi alma solo resuene una verdad. Tú eres suficiente. Tú eres el único. Tú eres. Amén. Quien ha probado a Dios no necesita argumentos, no discute, no compite, no se impone, simplemente vive en paz, y desde esa paz lo da todo. Así fue la vida de quienes se dejaron transformar por Él, no porque fueran grandes, sino porque se rindieron, porque entendieron que todo esfuerzo humano sin Dios es nada, y que hasta lo pequeño, cuando se entrega a Él, se vuelve eterno. No hace falta tener visiones, ni escribir libros, ni hacer milagros. Basta con amar, con confiar, con decir cada día, Señor, aquí estoy. Y entonces el alma, aún en la oscuridad, encuentra su rumbo. Porque Dios es luz, y quien camina con Él nunca está perdido. La llamada a la santidad no es una opción para unos pocos. Es un grito que nace del corazón de Dios para cada alma creada por Él. No es perfección inalcanzable, no es orgullo espiritual, no es fama de virtuosidad. La santidad es comunión, es vivir con Dios y para Dios. Es hacer de cada gesto ordinario una ofrenda, es orar no solo con palabras, sino con la vida. Es amar en el silencio, servir sin ser visto, perdonar sin ser reconocido. Es vivir con los ojos fijos en el cielo, pero los pies bien puestos en la tierra. Y eso está al alcance de todos, porque la santidad no depende de la fuerza del hombre, sino de la acción de Dios en un corazón que se deja moldear. No es necesario tener una historia extraordinaria. No es necesario fundar conventos, escribir libros, sufrir persecuciones. Basta con escuchar a Dios y decirle sí. Basta con vivir con coherencia, con fe, con humildad, con dejar de mirar a uno mismo para mirar a Él. Basta con reconocer que solo Él da sentido, que solo Él es digno de todo, que fuera de Él todo se apaga. Dios no busca héroes humanos, busca almas disponibles, corazones rotos que se dejen sanar, vidas sencillas que se dejen llenar. Él no exige grandezas, solo verdad. No pide hazañas, solo fidelidad. No llama a los perfectos, sino a los dispuestos. No necesita tu fuerza, necesita tu entrega. Y cuando encuentra un corazón así, aunque pequeño, lo transforma en instrumento poderoso de su amor. Hoy, en medio del ruido del mundo, Él sigue llamando. En medio de la confusión, sigue susurrando tu nombre. No grita, no impone, no exige. Invita, espera, acompaña como un amigo fiel, como un padre tierno, como un esposo paciente.
Te espera, no para condenarte, sino para abrazarte, no para juzgarte, sino para restaurarte, no para pedirte más, sino para darte todo, porque Dios no es carga, es descanso, no es amenaza, es promesa, no es temor, es ternura. Y si hoy te sientes lejos, si has caído muchas veces, si no sabes por dónde empezar, escucha esto. Dios no se cansa de ti, no se aleja por tus errores, no se decepciona de tu debilidad. Él ya sabía todo lo que eras y aún así te llamó, te pensó, te creó y hoy te busca. Como el pastor que deja 99 ovejas para encontrar a una, como el padre que corre al encuentro del hijo que vuelve, como el amigo que se queda aún cuando todos se van. Ese es tu Dios y solo necesitas volver a Él, sin máscaras, sin defensas, sin miedo. La santidad empieza ahí, en ese instante de rendición, en ese momento en que dices: Dios, ya no quiero vivir sin ti. No es un camino sin lucha, no es ausencia de cruz, pero es vida verdadera, es alegría que no depende de circunstancias, es libertad interior. Es paz que nada puede robar, es saber que estás en las manos de aquel que no falla. Y cuando caminas así, otros lo notan, no por tus palabras, sino por tu forma de amar, por tu paciencia, por tu compasión, por tu luz. No haces ruido, pero das fruto. No te exaltas, pero transformas. No buscas aplausos, pero inspiras. Y esa es la santidad que el mundo necesita, silenciosa pero fuerte, oculta pero fecunda, pequeña pero verdadera. Dios no te pide que seas como nadie más, ni como santos antiguos, ni como líderes religiosos, ni como modelos humanos. Te pide que seas tú, pero unido a Él, que vivas tu historia como altar, que conviertas tu día a día en ofrenda, que hagas de tu corazón una morada donde Él pueda descansar. Recuerda esto: tú no estás solo, no caminas sin guía. El Espíritu de Dios te habita, te fortalece, te consuela, te impulsa. Confía en Él más que en ti mismo. No te detengas por miedo a caer. Levántate con cada tropiezo y vuelve a mirar al cielo. Allí está tu esperanza, allí está tu meta, allí está el amor que nunca falla. No esperes a sentirte digno, no postergues el llamado. Dios te quiere hoy como estás, te quiere santo, no perfecto. Te quiere suyo, no exitoso. Te quiere libre, no esclavo de opiniones. Te quiere completamente, porque tú fuiste hecho para Él. Solo en Él encuentras lo que buscas. Solo en Él puedes ser plenamente tú. Solo en Él hay plenitud, así como otros dijeron sí, como Teresa, como tantos fieles desconocidos, como almas escondidas que nadie verá, pero que el cielo celebra. Hoy es tu turno. Tu alma también fue pensada para la eternidad. Tu vida también puede ser luminosa. Tu oración también puede ser fecunda. No necesitas reconocimiento.
No necesitas aprobación, solo necesitas a Dios, solo necesitas confiar. Y cuando todo acabe, cuando tu cuerpo descanse, cuando los días se apaguen, solo importará esto: si amaste de verdad, si diste tu vida al amor, si permitiste a Dios habitar en ti. Esa es la herencia que deja la fe. Ese es el legado de los que caminan con Dios, y ese puede ser tu destino. Hoy, mientras aún hay tiempo, elige a Dios, con todo, sin reservas, sin condiciones. Entrégale tu vida, tus heridas, tus sueños, tu historia. Déjalo ser el centro y verás cómo, aun en medio de la oscuridad, la luz nunca te abandona. Porque Dios es fiel, Dios es real y Dios te espera. Señor mi Dios, vengo ante ti con el corazón abierto, reconociendo que te he fallado, que muchas veces he preferido el ruido a tu voz, la comodidad a tu cruz y mi voluntad a la tuya. Me arrepiento, Señor, de cada pensamiento que no vino de ti, de cada palabra que no construyó, de cada acto que no fue reflejo de tu amor. Perdóname por vivir tan lejos de tu santidad. Hoy, cansado de mí mismo, me rindo ante tu misericordia. No quiero seguir siendo el centro de mi vida. Tú eres el único digno de ocupar ese lugar. Tú eres mi esperanza, mi paz, mi verdad. Haz de mí un alma nueva, renueva en mí un espíritu recto. Limpia mi corazón de toda mentira y enséñame a vivir solo para ti. Espíritu Santo de Dios, ven ahora sobre mí. Llena cada espacio vacío, enciende lo que está apagado, rómpelo que me encadena y sopla vida donde solo había muerte. Ven como fuego que purifica, como agua que limpia, como viento que renueva. Haz morada en mí, habita mi mente, mis deseos, mis decisiones. Enséñame a amar como Jesús ama. Dame hambre de santidad, sed de tu presencia, pasión por tu palabra y alegría por servirte. No quiero volver atrás. No quiero vivir una fe tibia, superficial o cómoda. Quiero ser tuyo, totalmente tuyo, aunque me cueste, aunque duela. Aunque me cueste dejarlo todo, contigo, todo lo pierdo y todo lo gano. Haz de mí lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, te invito a darle me gusta, dejar tu comentario y compartir este video con alguien que también necesita volver a Dios. Que el Señor te bendiga, te libere y te llene de su paz. Solo Dios basta.